La pandemia ha sido un tema muy fuerte para nosotros que hemos perdido a familiares, amigos, allegados, gente que en algún momento ha tenido que hacerse préstamos bancarios para curar, para sanar, para mejorar a los familiares en tiempos de COVID. Y muchas clínicas, yo debo decirlo así, y mucha gente abusó de ese tema, de estos que vendían balones de oxígeno. Nunca en mi vida había visto que en 1000% suban los costos del balón de oxígeno. Recuerdo que hacían colas por Huayrurupata, que hicieron hasta una campaña, sí, una campaña en la Plaza Tupac Amaru, y nunca aparecieron esos balones de oxígeno. Aparecieron después de 8 meses, 9 meses, en las licitaciones para albergar en unos hoteles. Licitaron también en ese tema direccionando, y hasta el día de hoy a la presunta organización criminal no lo resuelven ese tema. Al final, cama nos cobraban 7.000, balón de oxígeno 5.000, estadía de la persona afectada, mi familiar, mi padre, mi madre, mi hermano, nos cobraban cada día. Era terrible la pandemia y perdimos amigos. Y una rata de laboratorio como es Martín Vizcarra empezó a designar temas incoherentes. Nos hicieron un experimento. Mujeres, martes, jueves y sábado a comprar. Varones, lunes, miércoles y viernes. Niños no salen. Ese fue el experimento de este tipo, que ahora va a ser candidato presidencial. Y sabe Dios quiénes van a acompañar acá, masoquistas cusqueños, van a acompañar en esta elección a este enfermo mental. Esa es la pura verdad. Pero bien, eso mientras pasaba toda esta realidad, miren este tema. Y es que el gobierno designó un presupuesto para la compra de mascarillas N95, que es verdad, en ese momento costaban carísimo, carísimo costaba. Hoy usted puede encontrar un ciento de mascarillas a 3 soles 50 en Avenida del Ejército, de los chinos. En ese momento nos vendían a 89 soles. A mí fui víctima de ese tema. 160 soles esa mascarilla. Y es que estabas obligado, porque la norma del gobierno decía, estás obligado a usar mascarilla. Y aprovecharon los comerciantes. Hay algunos de Avenida del Ejército que ojalá lleguen al cielo inmediatamente una vez que fallezcan. A mí me vendieron a 160 soles esa misma caja de mascarilla. Pero vamos a ver ahora en la realidad del Estado, que existía un presupuesto que dio el Banco Mundial, sí, así de simple, dio para la compra de este tema del Banco Internacional Financiero a todos los países del mundo, aprovechando esta coyuntura de la crisis sanitaria. Y acá en Cusco, en la Dirección Regional de Salud, las mascarillas estaban prácticamente a 9 soles cada uno, pero habían direccionado, según informe de Contraloría, vea esta evidencia regular de esta compra, que estos caballeritos no solamente deben tener sanción administrativa, sino también sanción penal. Funcionarios del Hospital Regional habrían hecho su faenón durante la pandemia COVID-19. Contraloría de la República descubre una irregular compra de mascarillas N95 por un valor de 288.000 soles, proceso presuntamente direccionado a favor de una empresa. El informe de control específico número 11-2024 hace referencia a que la empresa CIMED Medical ganó la buena pro por 288.000 soles por mascarillas N95, pese a que entregó las muestras solicitadas fuera del horario establecido en las bases integradas del proceso de compra, todo en agosto del 2021. Como comentábamos, es una cuestión más, hay cosas mucho más, claro, ya está en su rumbo, ¿no? La investigación pertinente, etcétera, y si es que hay irregularidades se tiene que sancionar, ¿no? Como es lo normal. ¿Ves? A esto se suma que la ganadora CIMED Medical ganó el proceso solo mostrando una prueba subjetiva de la calidad de las mascarillas por encima de los otros postores. Los que están implicados en estas denuncias, hasta que se demuestre su inocencia, que es lo normal, deberían de dejar sus cargos de responsabilidad. Doctor, hablan de la adquisición de estas mascarillas por 288.000 soles en agosto del 2021. ¿Recuerda usted quién era el director? ¿Era el doctor Hidalgo o me equivoco? Claro, ese sujeto. O sea, eso hay que decirlo claramente. Ese señor tiene que responder mucho ante la justicia.
Y yo también estoy diciendo un proceso, porque este señor no solamente ha dañado a las personas, ha dañado la dignidad, la profesión y todo este asunto. Y Para el doctor Manuel Montoya, lo que evidencia Contraloría no es nada nuevo. Las denuncias de corrupción durante la pandemia no solo se dieron en el hospital regional, sino en todo el sistema de salud en la región. ahora, por ejemplo, tenemos el tema de los ventiladores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron con las donaciones? Que yo mismo gestioné ante algunas empresas y llegaron en gran cantidad. Y sin embargo todo después desapareció. Tanto así que todos al momento ya no tenemos siquiera un área para atender COVID. Montoya habla de las donaciones de equipos biomédicos por millones, principalmente de mineras, de un centro de salud de Acamana que fue implementado como hospital y ahora nadie sabe nada de nada. Además de los millones de soles malgastados aprovechándose del estado de emergencia. ¿Recuerdan del hospital de Acamana? Era un hospital con 40 camas y nos estuvieron funcionando y con pacientes y todo eso desapareció, ahora es una posta. O sea, cosas así, o sea, ¿dónde está todo ese material? Llegar a la conclusión de que muchos hicieron su faenón con la pandemia COVID-19. Lógico, ¿se acuerda usted que un director denunció él mismo y después se retractó, claro, como que habrá sido, porque que pasará por ahí, denunció el asunto de Los Ángeles de la Muerte? Que era un negocio millonario que estaban haciendo ahí con COVID, o sea, sorteando y recibiendo dinero a quienes entraban a las unidades de UCI COVID. ¿Se acuerdan? Fue un escándalo. ¿Y qué es lo que pide la Contraloría General de la República sobre esta irregularidad? Es el tema de presunta responsabilidad penal. No vamos a dar nombres hasta que se investigue, pero sí los cargos, claro. Presidente titular de la Comisión de la Selección. Es decir, para hacer esta convocatoria de esta licitación se elige una comisión. El presidente titular del Comité de Selección, el integrante titular del Comité de Selección, el integrante suplente del Comité de Selección, la jefa de la Unidad de Asesoría Legal. ¿Y saben qué? No, aquí hay que hacer. No, aquí no, acá. Que ellos estén. Perjuicio económico, casi 100.000 nuevos soles. Y Contraloría dice sanción penal. Y ojalá que órgano de control interno de acá del gobierno regional tome las medidas correspondientes. Yo recuerdo algo, señor productor, bien fuerte y bien sensible. Es que en el momento de la convocatoria, inclusive la primera convocatoria cuando apareció en la quincena de marzo Martín Vizcarra en la conferencia de prensa, nadie sale de sus casas, está prohibido absolutamente todo, no pueden transitar por las calles, se convocó una licitación acá y se retardó en el proceso de los trajes EPP, de protección personal. Se retardó y producto de ello murió un dirigente del hospital regional, producto de ello. Los hermanos del servicio médico prácticamente estaban enfrentándose a un enemigo invisible, porque no sabían quién tenía COVID y quién no. Y ahí deberían estar muchos en la cárcel, en la estratosfera del Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan los falsos positivos? Que de cada 10 solo se acertaban 2 y 8 no sabías qué pasaba. En cristianos, niños, antes de que se vayan al colegio. Resulta que teníamos unas pruebas de saber si teníamos COVID o no. Te hacías el tema de sacada del dedo, aún no recuerdo el tema, pero decían, no, tú estás bien, no tienes COVID. Y era un falso positivo. ¿Qué significaba eso? Estabas con COVID, pero habían comprado el gobierno este tipo de instrumentos para determinar si tenías o no lo tenías. Y salías a la calle y decías, no, acá está mi certificado, yo no tengo COVID. Acá me está diciendo estas pruebas las pruebas rápidas eran, las pruebas rápidas. Salías a la calle y realmente tenías COVID. Y empezabas a besar a mamá porque le decías, mamá, estoy sin COVID. Abrazabas a mamá, abrazabas a papá, todos los hermanos. Pasaba 8 días y el papá empezaba a desmoronarse. La mamá empezaba a desmoronarse. No sentía la comida, el salado, el azúcar, nada. A todos habías contagiado. ¿Quién tiene la culpa? Los de la estratosfera, que hoy están libres. Entre ellos, Macetti, el viceministro, Vizcarra, hasta su esposa. Porque ellos se vacunaron antes de que todos los peruanos.